Bendecido día, hermanos, para este miércoles 2 de diciembre. Escuchemos el pasaje del Evangelio de este día, según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos iniciando nuestra primera semana de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, y vamos meditando pues la palabra de Dios que se nos presenta en la liturgia, en donde vamos descubriendo que ese Salvador al que Dios anuncia, como escuchábamos, o hay que leer la primera lectura del profeta Isaías, donde se anuncia un banquete suculento, donde Dios mismo va a acabar con el dolor, con el sufrimiento, con la muerte, y llevar a todos a un festín suculento, donde va a enjugar las lágrimas de todos, va a acabar con el dolor, con la muerte. El reino de los cielos, pues, lo compara Isaías a una fiesta, a un banquete que no se acaba. Ese anuncio de Isaías ciertamente llega a su plenitud en la persona de Cristo, que es el Hijo de Dios, y vemos cómo el Señor, pues mucha gente lo busca, toda clase de enfermos acudían a él, tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos, y el Señor los sanaba, el Señor los curaba. El Señor pues viene a liberarnos de toda enfermedad, de todo dolor, de todo sufrimiento. Pero también vemos cómo el Señor se compadece y dice: me da lástima que esta persona no tenga que comer. Y entonces el Señor realiza ese milagro de la multiplicación de los panes. Así vemos pues cómo la principal necesidad del ser humano es ciertamente alimentarse y verse libre de toda enfermedad. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien nos viene a dar una muestra de su gloria, de su poder. Pero en este mundo, en esta época en que estamos viviendo, pues pareciera que muchos hombres, muchas personas quisieran acabar a Dios o a sacar a su vida a Dios. El hombre se siente hoy lleno de soberbia, de autosuficiencia, y piensa que puede hacer a un lado a Dios. Y vemos que los problemas en nuestro mundo, pues se pareciera que cada vez más se complican, porque no somos obedientes a las enseñanzas del Señor. Pareciera que no lo buscamos o como si no lo necesitáramos.
Y lo que nos decía en el Salmo, tú mismo me preparas la mesa, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Si ponemos en primera persona, pues entendemos que el Señor es quien nos va a dar esa comida, esa bebida. Pero si nosotros no sentimos esa hambre, esa necesidad de Dios, pues ciertamente no lo vamos a buscar. O tal vez andamos equivocados buscando por otro lado y no buscamos al Dios que es el que nos da la vida y del cual dependemos. Por eso, hermanos, hoy, frente a esta palabra de Dios que nos dirige hoy, pues debemos examinar fielmente nuestra situación y preguntarnos, ¿estoy suficientemente hambriento en el espíritu? ¿Tengo suficiente humildad para reconocer que solamente Dios puede saciarme? Solo con esa condición puedo reconocerme en aquella multitud miserable que caminaba hacia la montaña sostenida por una única esperanza. Si tengo lágrimas que enjugar, si tengo heridas que hacerme curar, entonces comprenderé las palabras del profeta. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Pero también el Señor nos está invitando a ser generosos, a saber compartir, que nos veamos todos realmente como hermanos. Sí, el Señor viene a salvarnos, pero también el Señor nos bendice con muchos bienes, en donde simplemente somos administradores y pues tenemos que aprender a compartir. El Señor se manifiesta de muchas maneras. El Señor ha venido ya para salvarnos y está en su iglesia. Esa salvación que va en camino de plenitud, de realización, pero tenemos que reconocerlo en nuestra vida de cada día. Pues pidámosle al Señor que sintamos esa hambre, esa necesidad de Dios, o que tomemos conciencia que solamente en Dios podremos realizarnos. Bendecido día, hermanos.